Por ejemplo, ahora a Conga yo he ido individualmente, ¿no? Entonces ahí me han acogido y he estado en la marcha. Você foi deputado, você foi... Sí, también fui miembro de la Asamblea Constituyente, fui diputado, fui senador. Bueno, pidieron para mí la pena de muerte, pues por la movilización que hubo en el mundo, no me sentenciaron a muerte. Fui sentenciado a 25 Usted años. cuando viste acá, usted era deputado. Sí, probablemente. Fue acá en la primera vez. Sí, la primera vez era miembro de la Asamblea Constituyente. Sí, sí, sí. Dicen que el Perú es un país minero. Es un país minero desde que fueron los españoles al Perú. Porque el Perú tiene una geografía privilegiada. De las 148, creo, zonas de vida del planeta, tiene casi todas las zonas de vida del planeta, solo le faltan las zonas desérticas, ¿no? A las zonas polares, pero porque tiene parte de la selva amazónica, que como ustedes saben es la selva más grande del mundo, es el pulmón del mundo. Por eso al defender la Amazonía no defendemos solamente a Brasil ni al Perú, defendemos a la humanidad porque es el pulmón del mundo, ¿no? Y la cordillera andina también tiene diferentes climas. Y para suerte nuestra va de norte a sur, no de este a oeste. ¿Esto qué hace? Que a 1500 metros de altura en el norte, el clima es diferente que a 1500 metros de altura en el sur, ¿no? Porque si fuera de este a oeste sería lo mismo, pero hay esa variación. Entonces tiene distintos climas. Y el mar también es un mar privilegiado. Estamos en el trópico de Capricornio, pero bueno, nuestro mar debiera ser tropical, pero hay una corriente fría que viene del sur. Eso provoca el movimiento horizontal del agua y también el movimiento vertical, porque el agua caliente tiende a subir y el agua fría a bajar. Entonces esto alimenta una riqueza de peces tremenda. Pero desgraciadamente la pesca de arrastre está terminando con esa riqueza de la pesca, ¿no? Entonces tenemos una agricultura, por eso tenemos 10 años de experiencia agrícola, ¿no? Muy rica. Nuestros antepasados domesticaron 182 especies de plantas, entre ellas 3000 variedades de papa. No porque hayan sido somos uno de los 8 centros mundiales de domesticación de plantas, en plantas útiles, ¿no? No porque seamos más inteligentes, sino porque vivimos en una geografía privilegiada. Antes de que vinieran los europeos a América, la tierra no pertenecía a la gente. Era la gente la que pertenecía a la tierra, ¿no? Con la venida de los europeos es que se formaron los latifundios y todo eso, ¿no? Entonces había planificación agrícola en la época del Tahuantinsuyo. Se señalaba qué tierra, qué terrenos eran buenos para el maíz, qué terrenos eran buenos para la papa, para qué variedad de maíz, para qué variedad de papa. Y cuando habían buenos terrenos y no había gente, se mandaba gente ahí, ¿no? Había planificación a nivel tahuantinsuyano, ¿no? Y las comunidades de media altura mandaban a una parte de su gente abajo a cultivar coca y arriba a criar alpacas, y después la rotaban a esa gente. O sea,
maíz é milho, papa é batata, alpaca é uma prima da lhama. Isso aqui é menorzinha, assim. A alpaca é um bichinho que é da família da lhama, mas dá muito mais lã do que a lhama. Assim, e o leite é super nutritivo, eles pastoreiam. Assim. Hasta ahora quedan ruinas de un campo de experimentación agrícola, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver a esa ruina. Tá na capa mesmo. Que hay lo que ahora se llaman andenes, ¿no? Hay así, 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 así. Y las plantas de clima cálido las sembraban abajo. La semilla de eso un escalón más arriba, la semilla de eso un escalón más arriba. Así iban adaptando las plantas de clima cálido al clima frío. Y las plantas de clima frío las sembraban arriba. La semilla abajo, la semilla abajo, la semilla abajo, así para aclimatarla a la parte cálida. Esas ruinas todavía hay en el Perú. Y también hay ruinas de grandes almacenes. Cuando había mucha lluvia, o poca lluvia, o helada, y no había producción agrícola, ahí estaba almacenado para alimentar a la población. No había miseria. La miseria es un aporte cultural de Europa en el Perú, ¿no? Bueno, y parece que acá también, ¿no? Entonces, esos almacenes de productos tienen respiraderos, etc. Todavía hay esas ruinas en el Perú, pero ha sido la última vez que ha habido eso. Cuando vuelvan a ver esos almacenes serán propiedad de alguna transnacional para vender, ¿no? Pero, o sea que no había miseria. Habían castas privilegiadas entre los incas, había castas privilegiadas y todo eso, pero miseria no había, hambre no había, ¿no? Entonces, por eso ha sido un desastre la invasión española. Y desde que fue Pizarro, el Perú se convirtió en un país minero, ¿no? Porque produjimos lo que necesitaban nuestros amos, que eran los españoles. Después ya nos liberamos, teníamos nuestra banderita, nuestro escudo, nuestro himno nacional, pero pasamos a ser colonia inglesa. Por eso el guano, por ejemplo, era mandado a Inglaterra, el guano, el salitre, lo que necesitaban nuestros amos de turno, que eran los ingleses. Con el debilitamiento de Inglaterra por las dos guerras mundiales, pasamos a ser colonia yanqui, colonia de Estados Unidos. Y ahora somos colonia de las transnacionales. Seguimos produciendo lo que nuestros amos necesitan, no lo que necesita el pueblo peruano. Por eso, estas luchas por Conga, por ejemplo, no están dirigidas por ningún partido. Hay allí alguna gente que pertenece a algún partido, ¿no? Pero son poca gente. Y ellos no son los partidos los que dirigen esto. Esto está dirigido por los frentes de defensa, surgidos de abajo, ¿no? Y rondas campesinas, también surgidas de abajo, ¿no? No hay ningún partido que dirija, ni ningún caudillo tampoco dirige esto. Hay dirigentes que son conocidos, pero no son ellos los que mandan las bases. Por eso creemos que es importante también esta lucha. Y así pretendemos que se fortalezcan en todo el Perú y que se conecten en todo el Perú para llevar una lucha conjunta. El Perú no es el único país atacado por la minería. Está Argentina, está Chile, está Colombia, está Panamá, ¿no? Está Guatemala, está México, Brasil también, bueno, etc. O sea, la minería ataca. Yo creo que los que están más adelantados en la lucha contra la minería son los compañeros de Argentina. Allá tienen lo que se llaman las asambleas populares, ¿no? Que
que lucha contra la minería. No hacen paralizaciones como en el Perú, hay paros, se paraliza el trabajo, etcétera, etcétera. Allá no. Allá la forma de lucha es cortar el tráfico de los vehículos de las empresas mineras. Entonces se pone en una vía y cortan el tráfico. Cuando pasan otros vehículos, a los otros vehículos les saludan y les dan volantes informándoles por qué están cortando el tráfico para las mineras, ¿no? Entonces ahí cuando los gobiernos nacional o provincial reprimen, ya se sabe que están reprimiendo en favor de la minería. No es que se están preocupando como en el Perú sucede. Sí, me enternecen las madres que no pueden comprar alimentos para sus hijos y por eso reprimo ese paro. Pero allá no, allá es claramente defensores de la minería. Han tenido una reunión en Mendoza, estas asambleas populares, ¿no? Entonces, esperamos pues que en todos los países la lucha contra la minería a cielo abierto se unifique. Esperamos también que se unifiquen las luchas en defensa de la naturaleza, que ahora las luchas principales son en defensa de la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, la naturaleza no va a morir, ¿no? Pero lo que hay peligro es que la especie humana deje de existir dentro de 100 años, por lo mucho, ¿no? Si es que seguimos gobernados por las grandes transnacionales como ahora, bueno, va a desaparecer la especie humana por el calentamiento global y por los otros ataques que hay a la naturaleza, ¿no? Bueno, como digo, antes se luchaba por la igualdad social, pero ahora hay un asunto más importante que la igualdad social, la supervivencia de mi especie, ¿no? Que está amenazada de extinción. Afortunadamente, bueno, lo que me pone optimista es la revolución árabe que se contagió a España, que se ha contagiado ahora a Estados Unidos. El movimiento del 15M de los indignados e indignadas de España, ¿no? Lucha por las mismas cosas que nosotros luchamos. El movimiento de Ocupa Wall Street de Nueva York también lucha por las mismas cosas que nosotros luchamos. Y como ha señalado el movimiento Ocupa Wall Street, somos representantes del 99% de la humanidad que está dominada por el 1%. Entonces, yo creo que esta es la crisis final del capitalismo, pero no sabemos todavía cómo va a terminar. Puede terminar porque ese 99% recupere el poder, o puede terminar con que ese 1% extermine a la humanidad, incluyéndose ellos mismos, ¿no? Por supuesto, yo estoy por la primera opción, ¿no? Pero me pone optimista porque el movimiento 15M de España, ahí dicen, no tenemos dirigentes, acá mandamos todos. Y el movimiento Ocupa Wall Street también, no tenemos dirigentes, acá mandamos todos. Con eso vemos nosotros una resurrección de el Ayllu, que es la comunidad indígena, y donde hay indígenas en el mundo, hay comunidad indígena, que es una entidad democrática, ¿no? Y también vemos que la solidaridad humana va resucitando, porque el movimiento 15M de España, unos se ocupaban de la biblioteca, otros de la comida, otros de los niños, otros de la traducción a los sordomudos, y ninguno ganaba dinero, ¿no? Y el movimiento Ocupa Wall Street también está colocando en las casas que no tienen habitantes, está colocando ahí a los habitantes. Entonces en eso vemos resurgir la solidaridad humana. Hay carteles donde dicen, tú me importas mucho, ¿no? Y también vemos con optimismo que en Grecia, donde ya no gobierna un político, porque ya allí las empresas
transnacionales, las empresas financieras, han puesto en Italia y en Grecia a financieros para que sean los que dirijan, prescindiendo de los políticos, ¿no? Financistas a quienes nadie les eligió, pero son ellos los que gobiernan en Grecia y en Italia, ¿no? Y en Grecia hay trabajadores de un hospital que han tomado el hospital y atienden gratis a la gente, ¿no? Los trabajadores de electricidad, cuyo trabajo era cortar la electricidad a quienes no habían pagado, cuando se declararon en huelga, tuvieron el trabajo de reconectar a todos los que habían cortado la electricidad, ¿no? Entonces, ese resurgimiento de la solidaridad humana nos pone optimismo, nos da algo de optimismo y nos muestra que todavía se puede salvar la especie humana, ¿no? Que es por lo que luchamos ahora. La naturaleza no va a morir, porque si se libera de esta especie depredadora, va a reconstruirse en otra forma. Pero la lucha es por la salvación de la especie humana. Sou repórter do PUC Viva aqui da ProPuc, no Jornal Comunitário da PUC São Paulo. Eu queria colocar duas perguntas. Uma sobre você falou de Kyoto, Copenhague. Eu queria que você pudesse colocar o que é que você espera do Rio+20 da Cúpula dos Povos, né, agora no Rio de Janeiro, em junho, e também sobre se há alguma forma de discussão lá no Peru sobre o Código Florestal que afeta, a reforma do Código Florestal que afeta a floresta brasileira, portanto, também na América Latina. Isso, nosso código. A primeira pergunta foi tu opinião acerca do protocolo de Kioto e Copenhague e que crees de la cumbre de los pueblos que habrá ahora en junio en Rio de Janeiro por cuenta del Rio+20, que es la segunda edición de la ECO 92, que va a discutir el medio ambiente, políticas ambientales. Y la segunda pregunta fue acerca de la discusión pública, de la polémica. ¿Cómo? La primera pregunta, ¿sobre qué? Sobre la Rio+20, que será la cumbre de los pueblos. No, había otra pregunta. No, porque está enganchada con Kioto, Copenhague y cuestiones ambientales. Y ahí la segunda tiene que ver con el mismo tema, que es si hay algún reflejo en Perú de las discusiones aquí acerca del código forestal, que la población, la sociedad brasileña tiene una posición y el gobierno federal otra, que es una posición neodesarrollista y bueno, a favor de Belo Monte, a favor de desplazar la gente, campesinos, indígenas. Mineração no Pará, y la mineración, Vale do Rio Doce. Sí, la minería en el estado de Pará, que también sufre con luchas populares y masacre de militantes políticos. Posso fazer uma complementação da questão no mesmo sentido? Porque a Vale do Rio Doce, né, hoje Vale S.A., ela atua no Brasil e em outros países. E ela tem uma atuação bastante forte também no Peru. Né? Uma extração mineral no Peru bastante intensa, inclusive com expulsão dos povos indígenas de algumas áreas de exploração dela. Eu gostaria, e isso expressa um pouco como essas corporações da mineração, elas estão de alguma forma integradas em uma exploração mineral mundial, que a Vale do Rio Doce só tem uma única empresa concorrente na mineração que faz frente a ela, que é a BHP Billiton, que é australiana. Mas essas duas empresas, basicamente, elas repartem as áreas de exploração mineral no mundo, inclusive no Peru. E eu gostaria que, se ele souber de alguma coisa, puder comentar. Y, entonces, y esta tercera cuestión está súper buena porque ella está hablando, así como él, porque en términos de la minería, lo que corresponde a la minería, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, predecesor de Lula, ha privatizado la más grande empresa mineradora de Brasil, que se llamaba Companhia Vale do Rio Doce,
hoy se llama Vale S.A. y está en las manos de los japoneses mayormente, pero hay accionistas de todas partes, y se ha convertido en una transnacional, una potencia que, según ella, divide el planeta, la explotación minérica del planeta, con otra gigantesca que es australiana. Y la Vale también está explotando territorios y expulsando a la gente nativa, indígenas y campesinos, también en Perú, me parece. Y entonces, Sí, la Vale, que es una de las propietarias de Conga. Está en el ADN de la explotación, entonces, o sea, del desplazamiento de la gente, destrucción ambiental y todo eso. Entonces, retomando, la primera cuestión. Bueno. Es sobre la cumbre de los pueblos, cuestiones ambientales, lo que cree que va a resultar esta... Sí, yo creo que es muy importante esa reunión. Desgraciadamente no creo que venga mucha gente de Perú por la cuestión económica, ¿no? Pero por supuesto que sabemos que va a ser importante. Es como las cumbres que había en Kioto, Copenhague. Claro, como las cumbres que había acá en como el Foro Social Mundial, ¿no? No, pero no tendrá la misma esencia, será una cosa más gubernamental, más... Pero va a haber una reunión paralela a eso. Va a haber, que es la cumbre de los pueblos. Claro, por supuesto. Creemos que esa reunión paralela es muy importante, ¿no? Ha de ser muy importante para refutar la cumbre esa donde van a hacer las transnacionales, las que tengan esa cumbre, ¿no? Donde no van a acordar nada, ¿no? Nada de rebajar el calentamiento global, nada. Sí van a decir que sí, que prometemos que vamos a rebajar, pero no va a haber ningún acuerdo concreto. Bueno, esa cumbre en los pueblos sí va a ser importante para nosotros, ¿no? Pero, como digo, desgraciadamente, por razones económicas, no va a poder estar representado todo el pueblo peruano. Probablemente vendrán algunas ONGs, ¿no? Que tomarán las protestas que hay en el Perú como ejemplo de lucha, ¿no? ¿Otra pregunta cuál era? La otra es Si hay alguna discusión en Perú sobre la reforma del Código Ah, Forestal de Brasil. bueno, porque eso afectará allí también. no se conoce en el Perú, ¿no? Pero nosotros sacamos un periódico mensual que se llama Lucha Indígena. Entonces, como he dejado acá mi dirección de correo electrónico, espero que me poner algunas noticias. Bueno, pienso escribir sobre Belo Monte para el próximo número y también espero que que manden algo sobre esto para publicar por lo menos en nuestro periódico, que no tiene mucha difusión, pero es algo, ¿no? Porque hace Una cuestión es una cosa más polémica. ¿Cómo? Una polémica. ¿Sobre qué? No, yo he leído un estudio de autores peruanos, son demógrafos. Ellos demuestran con dados, muchos dados, que la población de Perú antes de la colonización era un número X y que producía con todas las técnicas, todas las formas más naturales, un número Y, un epsilon de comida que daba una distribución para toda la población, que hoy, con el crecimiento de la población, entonces todos los datos de la población campesina y también de la población urbana, estas formas de producción no serían suficientes
para atender a toda la demanda. Es un poco malthusiano el crecimiento geográfico, bien, pero es un estudio que se están adoptando en las universidades de Perú, según me dijeron. Estaba en un congreso. Entonces me pasaron, es un estudio de este tamaño. Y por tanto, que las propuestas que los campesinos y los defensores de los campesinos están haciendo no es viable, no es posible. Es el mismo raciocinio que tiene el gobierno de Brasil cuando dice que no es posible no tenermos del monte, porque hasta poco no va a haber más energía para la población de las ciudades, que todas las gentes están yendo para las ciudades y no habrá más energía eléctrica para el abastecimiento de la población, y que lo que se produce de forma más natural no es suficiente, es poco para atender toda la población. Voy a traer un dato que fue incluso presentado en un congreso LASA, el Latin American Research International, a pocos años, en 2010 más o menos. Está bien. Bueno, probablemente lo que se producía entonces ahora no sería suficiente, sí, pero nosotros, bueno, pero por lo menos daría más de lo que ahora se produce. Además, no estamos porque nos quedemos en las técnicas incaicas, ¿no? Hay toda una corriente de mejoramiento de mejoramiento de esas especies. Bueno, yo tenía un hermano que desafortunadamente falleció, que estaba dedicado, que era agrónomo, era genetista y estaba dedicado a los cultivos andinos y a la metodología andina de cultivos. Por supuesto, no quedarse ahí, avanzar, pero avanzar en el mejoramiento de los cultivos indígenas, ¿no? Y no solo indígenas, por supuesto, porque como le comentaba hace poco, los genetistas indígenas han continuado trabajando después de fenecido el incanato. Por ejemplo, las habas, que no son lo que acá llaman fabas, sino otro tipo de legumbres, que fueron traídas por los europeos, pero ya hay muchísimas variedades peruanas que han sido trabajadas por los genetistas indígenas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, así también, como utilizar la ciencia y la técnica, sí, pero no los transgénicos, sin transgénicos. Utilizar la polinización y las muchas técnicas en el mejoramiento de las especies peruanas, en su adaptación al clima, en su resistencia a algunos insectos, etcétera, etcétera. Todo eso, estamos por el mejoramiento de eso. Ahora, cuando nos hablan, sí, pero necesitamos exportar. Bueno, la exportación de la quinoa y del amaranto nos puede dar dinero. El amaranto es usado por los astronautas porque en poco volumen tiene muchos nutrientes. Entonces, ese amaranto que es usado por los astronautas, ¿no? También la quinoa, que es otro grano peruano, ¿no? Mi hija me dice que en Europa hay quinoa de varios colores, entonces todo eso es apreciado por el exterior. Además, ustedes y nosotros tenemos mucha riqueza exportable
del Amazonas, donde hay infinidad de medicinas producidas en la selva amazónica que nosotros podemos exportar. La quinina es un ejemplo de cómo los salvajes amazónicos salvaron la vida de Luis XIV, del Rey Sol, que hubiera muerto con paludismo, con fiebre amarilla, si es que los indígenas amazónicos no hubieran aportado la quinina para la salvación de Luis XIV, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo solamente. La uña de gato es otro ejemplo, y hay infinidad de maravillas en la Amazonía que pueden servir para la medicina. Y eso podemos exportar, ¿no? Ustedes y nosotros, ¿no? Entonces, si de exportación se trata, también tenemos una riqueza exportable del Amazonas, ¿no? Además de esos ejemplos que he puesto de la sierra, bueno, la quinoa, el amaranto, etcétera, pero en la selva amazónica tenemos maravillas para exportar, ¿no? Sin matar la naturaleza, defendiendo la naturaleza y desarrollando esas riquezas naturales que tenemos, ¿no? Pero esa no es la finalidad de las transnacionales. A las transnacionales no les importa matar la naturaleza con tal de tener algo para enriquecerse las transnacionales, no para enriquecer al país, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer para la exportación también es defender el Amazonas, ¿no? Hugo, defender la selva amazónica. quando falar em português. ¿Cómo? Vai falar em português despacio. Quando você fala no amaranto, na possibilidade, né, na quinoa, na possibilidade de geração de capital, de renda, de exportação de um bem que é um bem comum, é um bem próprio daquele meio ambiente, daquela geografia, enfim. A pergunta que eu vou te fazer é a respeito da folha da coca, porque há alguns anos o Evo Morales, por exemplo, tentou pautar a coca como um bem comum boliviano, passível de investigação científica, de desenvolvimento de variedades, variações medicinais, enfim, de todos os seus atributos. E isso é óbvio. Esse talvez seja o exemplo mais icônico, o exemplo mais forte, né? Assim, a folha da Coca e o império da Coca-Cola, e, enfim. É uma coisa tão, né, enfim, tão obscena, né, tão depravada, assim, se você pensar. E aí eu queria saber como é a questão da coca no Peru. Aqui a gente não tem a coca, talvez a gente tenha alguns povos fronteiriços que consumam a coca, como eu te disse, os Axaninca, alguns, talvez, eu não conheço todos, mas esses. E assim, essa disposição de bens naturais, transformar isso em capital, porque é uma batalha gigantesca contra as transnacionais. Isso é uma batalha, uma pelea imensa e, bueno, assim, que casi que plantea el fin del capitalismo, porque es algo como... Está bien, voy a hablar de la coca. Ya. La coca fue maldita por los españoles porque era adorada por los indígenas. Y los indígenas rendían culto al amaranto, por ejemplo. En el Perú y en México. Por eso los españoles maldijeron el amaranto en el Perú y en México, ¿no? Porque era adorada. ¿Por qué era adorada? Porque es muy nutritiva, ¿no?
Y la coca también, porque la coca es una planta que tiene más calcio que la leche, ¿no? Es una planta medicinal, o sea, es una planta alimenticia y medicinal. Por eso era adorada la coca en época de los incas, ¿no? Entonces, como era adorada por la cultura indígena, era maldecida por los españoles. Además, los españoles maldijeron todo lo que estaba debajo de la tierra, porque estaba cerca del demonio, ¿no? Entonces tenemos la papa, la oca, los oyucos, muchos productos que se producen debajo de la tierra, todos esos eran malditos por los españoles. Y el más maldito era la papa, porque el demonio había hecho que tenga el mismo nombre que el Santo Padre. Por eso ellos le cambiaron a patata, y es con ese nombre de patata que ha pasado al inglés, al sueco, a otros idiomas, ¿no? Entonces, después cuando la papa salvó de la hambruna a Europa, la reina de Inglaterra tuvo que ir con una flor de papa al baile para elevar el nombre de la papa, pero originalmente también la papa era maldita, ¿no? Como digo, era la planta más maldita porque el demonio había hecho que tenga el mismo nombre que el Santo Padre, ¿no? Ahora, la coca es alimenticia y es medicinal. Precisamente por eso era adorada por los incas. Y la Coca-Cola era hecha de coca, ¿no? Precisamente por eso era famosa en el mundo. Pero ahora está patentado el nombre de coca por la Coca-Cola y no puede usarla ninguna otra bebida gaseosa, ¿no? Bueno, ha sido demostrado científicamente que la coca no hace daño. Y eso tienen que reconocerlo también los gringos. O sea, el gobierno norteamericano también reconoce ahora que la coca no hace daño. Pero el convenio de Viena sigue prohibiendo la coca. Pero el gobierno boliviano ha dicho, pero si científicamente está demostrado que la hoja de coca no hace daño. El gobierno norteamericano, ¿qué dice? Es cierto, el presidente Morales tiene razón, la hoja de coca no hace daño, pero como de la hoja de coca se saca la cocaína, debe seguir siendo prohibido el comercio de la coca. Es una estupidez. Es como si prohibiera la uva porque de la uva se hace vino, ¿no? La coca milenariamente se usa en el Perú y nunca ha hecho daño. Yo he usado coca cuando tenía que estudiar, por ejemplo, usaba coca, ¿no? Y está comprobado que una persona puede usar coca durante todo un día y no le hace daño. Otra cosa es si la cocaína fue aislada por primera vez por un alemán que la usaba como anestésico. Después fue mal usada por los drogadictos, ya que se inyectan cocaína o ingieren por las fosas nasales, ahí sí hace daño, ¿no? Pero por el aparato digestivo no hace daño, ¿no? Nunca ha hecho daño, ¿no? Y sirve como medicina también, ¿no? Y por eso es que Bolivia desea exportar coca, ¿no? Pero está prohibida por el convenio de Viena que prohíbe la cocaína. ¿Qué sucede con eso?
Para invadir Irak, Estados Unidos tomó el pretexto de que tenían armas de destrucción masiva. Invadieron Irak y no pudieron encontrar armas de destrucción masiva. Pero para invadir Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, para eso sí tiene el pretexto de la cocaína. Por ese pretexto, por eso mantiene a la coca como nociva, ¿no? Porque por eso es el Plan Colombia, ¿no? Donde tiene tropas Estados Unidos, y también en el Perú los tiene. De Bolivia ya fue expulsada la DEA porque comprobaron de que precisamente estaba metida con el narcotráfico, ¿no? A DEA todo el mundo está familiarizado, ¿no? El departamento... Entonces, es un pretexto que tienen los Estados Unidos para mantener sus tropas en el Perú y en Colombia, ¿no? Entonces, ese es el problema de la cocaína. Y el gran comprador de hojas de coca de Perú y de Bolivia es la empresa Coca-Cola a través de otra empresa que la descocainiza la coca y así descocainizada ya le entrega la Coca-Cola, ¿no? Entonces es un pretexto eso, ¿no? Eso es con la coca, ¿no? Es que en Brasil, bueno, eso hace, no sé, creo que 4 o 5 años, en Brasil la prensa brasileña, la prensa mayoritaria brasileña, ha ridicularizado a Evo, lo ha llamado de delincuente, de traficante, que estaba interactuando directamente con narcotraficantes y quería legitimar los negocios de droga y tal, o sea... Sí, sí. También fue expulsado de la Cámara de Diputados Evo por ser consecuente defensor del campesinado cocalero. Y precisamente eso ha servido para que sea elegido presidente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, el embajador norteamericano le ordenaron que se callara. De Estados Unidos le ordenaron que se callara porque toda la propaganda que hacía el embajador decía, si el embajador habla de Evo, quiere decir que Evo es bueno, ¿no? Entonces, por eso en las últimas elecciones ya tuvo que callarse, porque lo que él hablaba contra Evo iba en favor de Evo Morales, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la coca. Bueno, la coca ha tenido la mala suerte de no haber pasado a la clase media. Solamente en Salta, Argentina, es que la clase media ya se coca. En cambio, la hierba mate ha tenido la suerte de pasar a la clase media, por eso no pueden prohibir la hierba mate. Pero la coca sí, porque solamente en Salta, Argentina, ahí es consumido por la clase media. En cambio, en el Perú, en Bolivia, etcétera, es consumido por el campesinado, por eso es prohibido, ¿no? En Ecuador los españoles lograron erradicar el uso de la coca. Por eso cuando van campesinos ecuatorianos tenemos que enseñarles a mascar coca cuando van al Perú. Pero en Colombia sí, el campesinado usa coca. En el Perú usa coca, en Bolivia usa coca. Colombia también. Bueno, eso con respecto a la coca. No sé si hay alguna pregunta más o alguna inquietud o alguna opinión de ustedes. Você quer seguir com essa da Vale? Porque ele acabou que não... É porque, en verdad, acabamos por desarrollar las otras dos cuestiones y hablando poco de la presencia de Vale en la Conga, con la cuenca de las aguas ahí en Perú, y no sé cuál es efectivamente la presencia
dimensión la presencia de Vale en territorio peruano? Bueno, Barrick tiene presencia en el proyecto Conga, pero también el Banco Mundial tiene presencia en el proyecto Conga. Bueno, pero ¿no? Y pero también tiene presencia en otras minas en el Perú, ¿no? En varias minas del Perú. Bueno, son las transnacionales, pues, que pueden llamarse Barrick, pueden llamarse cualquier cosa, pero son las empresas transnacionales que tienen presencia en la depredación de nuestra naturaleza, ¿no? Quisiera hacer una pregunta porque en verdad sí, es que aquí la discusión, es que el compañero se fue, pero me acordé ahora, la discusión, esta pregunta de que si allá en Perú se conoce la discusión en contra del Código Forestal de Brasil. No se conoce, No, por eso es que yo pido que acá me manden informaciones para sacar en Lucha Indígena, que no es un periódico que tenga gran difusión, pero por lo menos algo de difusión tiene. Porque en verdad es así. Esta discusión lleva en cuenta que gran parte de los constituyentes, los diputados y de la gente del legislativo en Brasil sea representante fiel del agronegocio. Si no es del agronegocio, es de las grandes empresas, ¿no? Hoy mismo por la tarde estábamos hablando que Brasil tiene ahí 29 partidos políticos inscritos. De estos 29, 6 o 7 a lo mejor son de izquierda. Sin hablar de qué tendencia o que son maoístas o no sé cuánto y tal. Pero aparte sí, que hacen oposición. O sea, los otros todos están defendiendo las oligarquías, el poder capitalista en su forma más predatoria, ¿no? Y entonces por eso no solo de hacer conocer, como pensar en que sea un tema común a nuestros países, a nuestro continente, ¿no? Por eso le pido que me envíen para publicar allá. No sé si no hay otra pregunta más sobre otro tema o terminamos ya la charla. ¿Quieres decir algo? Hay con permiso, nós fizemos certificado, hay una certificación para las personas. Fizemos certificado para vocês, mas o Luiz Carlos acabou de informar que tiveram um problema na impressão. Então, se alguém precisar do certificado, para passar aqui amanhã na ProPuc e retirar aqui o certificado, tá? É importante. La presencia, las personas ganan una certificación. ¿Cómo? Por la presencia en su palestra, las personas pueden ganar una certificación. Pero no está impresa, no fue posible imprimir. Y sería bueno que hablaras un poco ahora de Ollanta Humala, o ¿qué piensas? ¿De qué? ¿No? Ollanta Humala, porque acá Dilma para nosotros es como, no sé, tiene una figura un tanto controversa, ¿no? Por la cuestión del código forestal y tal. ¿Cómo está Ollanta? Bueno, No sé. Yo quería hacer una pregunta. yo cuando se levantó Ollanta Humala en rebelión, por supuesto yo lo apoyé de todo corazón. Pero después, cuando me encontré con su hermano en una emisora de La Libertad y le dije si él, porque él se decía etnocacerista, bueno, ese es otro cuento. Pero la verdad de Ollanta Humala es que el levantamiento de él fue una cobertura para la huida de Montesinos, ¿no? Entonces, Ollanta Humala fue un militar. Sería bueno explicar quién es ¿Qué Montesinos? Bueno, Montesinos
era el brazo derecho de Fujimori. Entonces, cuando comenzó a descubrirse todo eso, él tenía que fugar del Perú y por eso fue el levantamiento de Ollanta, para que llamara la atención, para que se fugara. Porque ha sido un levantamiento raro, que ha estado 2 meses levantado en armas contra el gobierno peruano y no ha habido ni un rasguño, ni un disparo de la represión para él, ¿no? Después me enteré que, bueno, yo pensaba que había arengado a los soldados para levantarse contra Fujimori, pero no fue así. En tanto, militar superior lo sacó a los soldados fuera del cuartel y afuera les comunicó: este es un levantamiento contra el gobierno. Y estuvieron paseándose como 2 meses por 2 departamentos del Perú y no hubo ni un tiro, no hubo ni un rasguño. Después, cuando Fujimori renunció por fax de Japón, vocês entenderam? Quer dizer, o Ollanta Humala estava no exército e ele fez um levante contra o Fujimori. O Montesinos era o braço direito do Fujimori no exército. E então o Ollanta apareceu como uma alternativa. Aí o Ollanta, todo mundo achou, poxa, o Ollanta, nossa, que macho, né? Tipo, olha, bancando um levante militar contra um presidente como é o Fujimori, que foi altamente repressor e tal. E aí depois o Hugo se inteirou de que não foi assim. Ele saiu com as tropas do quartel. Quando estavam fora, ele virou e falou assim: ah, isso é um levante contra o governo. Eles ficaram 2 meses perambulando pelo país todo, cruzando 12 departamentos, seria o equivalente aos estados nossos, 12 departamentos de todo o Peru, sem dar um tiro, sem ferir ninguém, não porque fosse pacífico. Veja bem, o levante militar nunca é pacífico. Então, o que o Hugo está querendo dizer é o seguinte: na verdade, essa foi uma estratégia do Ollanta Humala, que hoje é presidente, e naquela época era um alto agente do exército, né? Não sei como fala, não é funcionário, era um alto, enfim, uma alta patente do exército. E o que ele fez serviu como cortina de fumaça para o Montesinos fugir do Peru, porque senão ele seria morto, porque o Fujimori já estava no Japão. Foi quando o Fujimori deu no pé, porque a população toda se indignou, e o Fujimori renunciou à presidência da República por fax. Ele mandou um fax desde o Japão até o Peru, falando tchau, estou renunciando. Quer dizer, depois de uma série de assaltos à liberdade política, civil, assassinatos à luz do dia, perseguições, enfim. Então, assim, Montesinos bancou todo esse tipo de política de estado de exceção, com um verniz democrático, mas que foi, na verdade, uma ditadura, entendeu? E o Ollanta ajudou nisso. Anos depois, o Ollanta volta como candidato, mas aí, ainda assim, ele era uma alternativa melhor do que a filha do Fujimori. Mas eles estavam meio que entre a cruz e a caldeirinha, entendeu? No Peru. Era uma coisa... Bueno, cuando renunció por fax Fujimori, entró de presidente Paniagua, ¿no? Entonces él se rindió ante Paniagua, lo cual estaba bien. Estuvo 2 días preso. Después fue nombrado agregado militar en París y después agregado militar en Coreia. Ollanta ficou 2 dias de ação de gente inocente, de perseguições arbitrárias e tendenciosas. Então, o que ele está dizendo é isso. Na verdade, quem estava congratulando Ollanta eram os mesmos
era mesmo o grande escalão do exército que estava compactuado com Montesinos, com Fujimori, com todos esses. Y ahora se ha perdido la hoja de servicios de Ollanta, ha desaparecido. Então, a ficha dele desapareceu. Muitas das famílias desses civis que foram mortos ou desaparecidos dizem receberam dinheiro, foram pagos e comprados para retirar as acusações. E agora o Ollanta tem um passado limpo, porque a ficha dele sumiu. Y ahora los que eran jefes de Ollanta están en muy buenos puestos ahora, ¿no? Entonces, por lo tanto, Ollanta nunca fue progresista, ¿no? Y bueno, cuando él estaba en París y en Corea, el hermano de él sacó un periódico que se llamaba Ollanta, donde hablaba contra los yanquis y todo eso. Entonces cuando él regresó de Corea, aprovechó ese prestigio que tenía para lanzarse de candidato, ¿no? Entonces, pero nunca él fue progresista. El hermano sí, el hermano que era un loco, se rebeló en Andahuaylas, por eso el hermano está preso. Ahí sí hubo muertos y todo eso, por eso el hermano está preso. Pero Ollanta no. Entonces, ese es el pasado de Ollanta, que nunca ha sido una persona progresista. Que hay acusaciones de que él mató a gente inocente. Y eso tampoco, esas acusaciones no progresan, no hay nada. Y se ha extraviado la hoja de servicios de Ollanta. Por eso nosotros, bueno, yo sabía ya esto. Por eso, por supuesto, no apoyé a Ollanta. Pero me parecía que lo mejor era que fuera Ollanta el elegido. ¿Por qué? Cualquiera de los otros candidatos que hubiera sido elegido, y peor si era la hija de Fujimori, porque si era la hija de Fujimori la que salía como presidenta, ahora estaría Fujimori no estaría en la cárcel como está, estaría gobernando desde el Palacio Gobierno Fujimori, ¿no? Inclusive cualquiera de los otros que hubiera salido, Castañeda, Toledo o Kuczynski, la gente que hubiera pasado en el Perú hubiera dicho, otra vez nos ganaron. Y no hubiera habido la marcha del agua. Pero ahora, perdón, voy a terminar. Pero ahora que ha salido Ollanta, la gente dijo, ¡qué bueno, ganamos! Entonces, cuando él dice lo de Conga, Ollanta nos traicionó y ha habido marcha del agua. Por eso yo creo que está muy bien que haya ganado Ollanta para que la gente se sienta traicionada y marche para adelante. ¿Qué perspectivas tienen los próximos candidatos a las elecciones? Bueno, probablemente la próxima vez votaremos por otro candidato que nos prometa trabajar por el pueblo, pero que después sea absorbido por las transnacionales, que es lo que hacen siempre las transnacionales. Por eso nosotros, yo impulso allá que sean estos frentes de defensa los que se desarrollen y los que se unifiquen en todo el país y que sean ellos los que gobiernen, porque cualquier otro candidato nos va a prometer maravillas, después cuando suba va a ser absorbido por las transnacionales, como creo que ha pasado en Brasil, y vamos a estar en lo mismo, ¿no? Entonces por eso estoy por el gobierno de estos frentes de defensa, de que se desarrolle. No creo que podamos todavía, pero la lucha es por eso. Estamos muy contentos por las explicaciones, ¿no?, que usted nos proporcionó. Vamos a hacer más contactos para divulgar tanto las cosas de Perú en Brasil, que no conocemos nada, no hay ninguna información sobre el Perú acá en Brasil, y también vamos a pasar a ustedes
por los sites y los periódicos que también hacemos para tener en Perú información de Brasil. Gracias. Les he dejado acá mi correo electrónico para pasarles todo lo que hay sobre Conga, ¿no? Porque eso estoy pasando a todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sobre las novedades que hay y también, bueno, las otras luchas que hay, etc. Ya, Vamos, gracias. gracias. Hasta luego.